El agujerito. Sean ustedes muy bienvenidos a la octava emisión de El Agujerito. Antes que nada, le doy la más cordial bienvenida a mis amigos Santiago Baeza y Paco Díaz. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven desde las redes sociales. Hola, ¿qué tal? A todos, a todas. Mucho gusto volvernos a encontrar. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Miguel? Bien, pues, ¿qué les parece? La semana pasada, el último programa, dimos una repasadita a una situación que estaba llevando a cabo emergente en la ciudad de Guadalajara cuando Ismael del Toro decidió bajarse de la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara, situación que provocó mucho movimiento político y también pues muchas elucubraciones, muchas predicciones de lo que podía suceder, y al final pues fue Pablo Lemus el que quedó nombrado como candidato de Movimiento Ciudadano a esta capital del estado de Jalisco. Aquí hicimos algunas predicciones y bueno, al día siguiente se atajó cualquier rumor y especulación ajena a lo que realmente había pasado. ¿Cómo ven lo que sucedió? Pues te consagraste como todo un vidente, Santiago. Eres monividente, Santiago. Eres aquí en lo sucesivo, tú nos dirás lo que va a pasar en la política y hasta en el melate. Nunca lo imaginé, pero eres chico trans. Igual que la monividente. La monividente. Bueno, pues ahí trans, está. Es que, a ver, a mí me parecía muy evidente que pues, a mí lo que más me da la impresión es que quizá Ismael del Toro no estaba dando los resultados para Movimiento Ciudadano y que entonces se tuvieron que buscar algún buen pretexto para cambiarlo por alguien que diera mucho más batalla. Pablo Lemus, con todo lo que se le pueda criticar, ha sido uno de los alcaldes mejor calificados del país, ha hecho un buen trabajo y creo que lo refrenda con esta candidatura. Decíamos, no, ya van, si no es Lemus es porque van a entregar la plaza. Bueno, quedó claro que no, pero también quedó claro, y eso es lo que quiero señalar para que Galán nos comente, a final de cuentas también describías cómo esto implicaba una reconfiguración absoluta al interior del grupo que actualmente gobierna, ¿no? Yo no solo agregaría que los tres estuvimos de acuerdo en el asunto de que creíamos que podía ser Lemus. Solamente Paco y yo teníamos la suspicacia esa de si en realidad iban a utilizar a Lemus para ganar o iban a utilizar a alguien más para perder o para negociar. Y Santiago estaba muy seguro todo el tiempo, ¿no? De que iba a ser como fue. Así de que, pues bueno, va Lemus por Guadalajara y su contrincante es Lomelí. O sea, juegan ellos dos prácticamente, ¿no? Básicamente, los demás partidos quedan fuera. Como pregunta turística, ¿ganan los empresarios, pierde el gobernador? Pues yo creo que se vieron más bien en la necesidad de poner a Lemus como carta fuerte, aún a pesar de las diferencias que tiene con Enrique Alfaro. Sin embargo, hay que señalar que lo acotaron muy bien, no lo dejaron poner a nadie en la planilla, básicamente mantuvieron la planilla que tenía Ismael del Toro, entonces eso también manda un mensaje. Le entregaron Zapopan con Juan José Frangí y en Guadalajara pues le entregan la candidatura a presidente, pero no el equipo de trabajo. Eso que dices es súper interesante, ¿eh? Realmente si gana Lemus y gana Frangé, es como si Lemus fuera a gobernar Zapopan y Guadalajara. Pues básicamente ya tenemos aspirante a gobernador para dentro de 3 años por parte de Movimiento Ciudadano. Exacto. Nada más de botanita les aviento de una vez la pregunta al jefe Diego, ¿no? Que ahora es sobre Santiago. Intrigadísimo por saber la opinión del jefe Diego sobre mi persona. El agujerito. Jefe Diego, ¿aceptaría usted ir a fumar con Santiago cannabis sativa de su cosecha personal? Por supuesto que lo acepto, que me haga la primera provocación a que le dé una visitada y por supuesto que voy, pero que yo le pida... ¿Iría hasta Ajijic? Pero por supuesto que yo iría, pero por supuesto, de mil amores. ¿Y le quemaría las patas al diablo? Estaría en la puerta desde el día anterior. Pero no va a ir a criticarle la manera en la que vive, ¿verdad? Porque él se derrumba solo, con toda la porquería que le rodea. El agujerito.
¿Cómo ven la opinión del jefe Diego? Bueno, se nota que conoce a Santiago de tiempo atrás, ¿eh? Digo, seguramente fue su pasado albiazul en común el que los hace tan cercanos, tan entrañables, pero mira, por fin vamos a ver, yo siempre me imaginé que ese puro que tenía el jefe Diego, bien podría ser de tabaco, pero también podría ser de cannabis, ¿no? Entonces, ya nos dirás, Santiago, si en ese encuentro habrá testigos. No, bueno, pues yo lo que puedo decirle al jefe Diego es que está invitadísimo, lo recibiremos aquí con los brazos abiertos y con un buen porro, yo diría un blond, estilo puro cubano, para que el jefe aquí se sienta perfectamente bien atendido y bueno, pues nos derrumbaremos juntos. Exacto. Oye, y ojalá y le entre la buena ondita de la mota, ¿no? Porque siempre está como enojado, a lo mejor le entra una onda más pacífica. Pues ojalá que se relaje un poco, ¿no? Sí, le vendría bien. La que también se tendría que relajar porque se le viene gruesísimo el problema es Clara Luz, ¿no? La aspirante a gobernadora del estado de Nuevo León por Morena, que le acaba de salir un videíto, híjole, impresentable. Bastante candente. ¿Cómo lo defiendes eso? No se defiende, ¿eh? La verdad es que el primer error es que antes lo negó por completo, digo, porque ya había señalamiento. Exacto. O sea, primero lo negó y lo negó y lo negó y luego ya, pum. Ahora que dice, yo no cometí ningún delito, yo solo fui a cursos de superación personal, pero pues un pésimo manejo, ¿no, Santiago? No, bueno, y aparte con las amistades con las que se junta, esa secta rarísima que surgió en Estados Unidos y que ha tenido fuertísima presencia en México, particularmente en Monterrey, ¿cómo ha dado para señalar vínculos con la gente de Morena? No olvidemos que el propio Mario Delgado también fue a esos cursos de superación personal. Y bueno, sobre todo me llama mucho la atención el contenido de la plática, ¿no? Cómo le están dando clases de populismo y de cómo engañar al pueblo para darle lo que pide a pesar de que no es lo que necesita, que muestra muy claramente el estilo de campaña de Morena en general y de Clara Luz Flores en particular en Nuevo León. So that's part of the answer to your question, but you had other questions. I don't want to keep on talking, and I know it's harder with translation. Okay. Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto. Politicians are often elected by people, by giving people what they want or what they think they want, as opposed to what they need. Eso es un gobierno populista. Yes? ¿Sí? El que le da a la gente lo que cree que necesita en lugar de lo que necesita. Mm-hmm. Uh-huh. Entonces, there's one other thing I have to say. The key is what people think they need compared to what they do need. If they are primitive, if they're just worried about comfort and pleasure, they are not thinking of the greater needs of other people they interact with. And that's the definition that I gave of civilization. uh-huh. If they are uncivilized, what they think they need is to be comfortable, satiated, and pleasured. Very hedonistic in some ways. Ay. Mucho. Pensé que yo venía por cómo resolver el problema de la fábrica de delincuentes. Mm-hmm. Número 1, que ese es para mí lo más importante. Y me mandas con mucho más trabajo. A mí me parece que es un golpe fatal. No sé cómo vaya a poder levantarse de esa situación, sobre todo por lo que comenta Paco, de haberlo negado y después salir a decir, bueno, sí, pero
pues fue en un momento en el que no se sabía públicamente, pero bien que sí sabía ella, pues ese tipo de pláticas que sostuvieron bastante negativas para lo que tiene que ser una apuesta democrática de un partido que busca apoyar a los ciudadanos y no engañarlos con el ya famoso atole con el dedo que siempre da Morena. Terrible, yo insisto que eso es un golpe fatal para su candidatura. Paco. Bueno, a mí lo que me queda claro que este asunto entre priistas y expriistas, porque al final de cuentas es como la típica guerra sucia que en toda elección mexicana siempre está presente, entre los que van en el lugar 1 y 2, ¿no? Entonces, el asunto está todavía por ver qué implicaciones tenga, ¿no? Está muy movido ahorita en redes sociales, habrá que ver cómo esto influye en el ánimo del electorado, ¿no? Yo nada más quisiera recordarles que el angelito Kit Raniere es condenado a 120 años de prisión en Estados Unidos, nada más por posesión de pornografía infantil, por tráfico sexual y por conspiración. O sea, de ese nivel era el líder de esta secta que daba cursos de superación personal. Y asesor de Clara Luz. Y asesor de Clara Luz. Y no solo de ella, Oigan, ahí estaba Emiliano Salinas y había gente de ese nivel, Ana Cristina Fox y de ese nivel. Sí, claro, mucha gente estuvo ahí metida. ¿No les parece que la política mexicana cada vez parece menos democrática y más estilo House of Cards, con este tipo de historias, videos y demás que empiezan a salir ahora sí que a clara luz pública? Pues sí. Pero, Santiago, hay una gran y muy buena noticia. Ya se firmó un acuerdo por la democracia en el que todos los gobernantes de todos los niveles participaron para que nadie interfiera en un proceso democrático y limpio como el que seguramente veremos este año. Yo siempre he insistido que esos acuerdos sirven lo mismo que un papel del baño. Para México y para la democracia debe estar siempre la ley presente, y cualquier otro acuerdo que se haga mañoso me parece que está fuera de lugar, y sobre todo sabemos que por lo pronto y desde el gobierno y también desde muchos partidos de oposición no hay ninguna intención de respetar ningún acuerdo ni ninguna ley electoral vigente. Pero aparte es como, ¿a qué le está jugando la oposición? O sea, es como el presidente les está mintiendo en la cara, les está diciendo, no los voy a pellizcar, y en ese instante los está pellizcando, y ellos actúan como que le creen. ¿De eso se trata? Porque él dice que no va a intervenir en las elecciones, y eso hace absolutamente todos los días en la mañanera. Hagamos un esfuerzo. Tenemos que reunir y tenemos que hacer un gran acuerdo político de nivel nacional donde le entremos todos para que nos comprometamos todos a cumplir con la ley. Eso es lo que como de risa, ¿no? O sea, como ya sabemos que somos sucios ambos, vamos a afirmar que en esta ocasión no vamos a ser sucios, ¿no? Pero al mismo tiempo somos sucios porque no cumplimos el acuerdo que estamos firmando para cumplir con la ley. Y se dieron cuenta que el acuerdo no menciona que ninguno de ellos piensa hacer un esfuerzo por evitar que el crimen organizado intervenga en las elecciones o las penetre. Ya va una cantidad impresionante de candidatos asesinados. En esta semana asesinaron a una candidata panista a alcalde en un municipio de Oaxaca. Creo que ya van 17 candidatos asesinados en lo que va del proceso, y todavía no empiezan en muchos estados las campañas. Va a ser un periodo negro, obviamente como lo ha sido desde hace muchos años, pero en esta ocasión la nota va a ser la violencia hacia los candidatos en campaña. Esto es terrible, es una noticia negra, sombría para la democracia del país. Santiago, pero junto con la violencia, recordemos que también en la semana tuvimos un dato que no pasó tan desapercibido, pero tampoco se le dio tanta difusión, pues, ¿no? No recuerdo el nombre, pero de este funcionario militar norteamericano que afirmaba y afirma con datos, seguramente datos duros que ellos tienen, que más del 35% del territorio mexicano está dominado por los cárteles de narcotráfico. Entonces, ciertamente nuestra democracia mexicana está en un proceso permanente de evolución, por decirlo de la forma más bondadosa, pero lo que lamentablemente hemos estado viendo más y a lo que más nos hemos acostumbrado es a la influencia que ejerce la delincuencia en estos espacios que debieran ser democráticos.
solo para complementar. Yo estoy intrigadísimo en conocer cuál es ese otro 65% del territorio nacional que no está dominado por el crimen organizado, pues para irme a vivir a ese lugar, porque a mí me da la impresión que si no es el 99.9% es porque hay zonas desérticas o boscosas donde no habita nadie y por lo tanto ahí no hay crimen organizado. Pero no, eso es lo que yo quería matizar o complementar. Lo que declara el comandante del, ¿cómo le llaman? El Comando Norte. El Comando Norte. El Comando Norte. La verdad es que viene muy influenciado por Afganistán e Irak, en donde sí, en realidad el crimen organizado toma el control de ciudades completas y el crimen organizado es quien administra la salud pública, la educación pública, etcétera, etcétera. Yo creo que de eso en México no hay ni un solo pueblo, o habrá un pueblito perdido en la sierra, pues. O sea, que el narco esté administrando todos los servicios de una población. ¿Ustedes conocen ese caso en México? Pues sí los hay, ¿no? Sí no lo sé, o sea, sí hay poblaciones, sí. O sea, yo nunca he llegado a ninguna población en donde el presidente municipal sea el Chapo, pues, o sea, que no haya sido votado, o que el control absoluto del lugar. Yo sí, bueno, habrá que, por supuesto. Tendremos que documentarlo, pues, pero a mí me parece que... Digo, ciertamente, en ese sentido... ¿De dónde sacó el 35%? ¿De dónde sacó el 35% aparte? ¿No es como una cifra al aire? Yo no creo que ellos se avienten cifras al aire así nomás, Digo, pongamos un ejemplo, Badiraguato en Sinaloa. Claro, Badiraguato que sí. Es una población completamente dominada por el narco. Y como esos como poblados en la sierra, yo he estado en poblaciones en donde evidentemente estás en la sierra y de repente entras a un poblado urbano con todos los servicios llenos de camionetotas pick-up. Llegué al hotel, no voy a decir el nombre del lugar, pero llegué al hotel y ya nos tenían plenamente identificados por vehículo y número de personas que veníamos, etcétera. O sea, se pasó el pitazo a la población de quiénes eran los que se venían acercando a ese poblado. Es evidente que si no hay una especie de cogobierno, hay un gobierno total y global del narco en muchísimas poblaciones y no nos tenemos que ir tan lejos, no nos tenemos que ir al norte del país. En el mismo occidente de México, de repente con tomar el vehículo y salirte de la carretera y meterte a alguna terracería, te das cuenta cómo el crimen organizado sí también hace funciones de gobierno. Sí, es evidente. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo único que decía es que sean los que dan todos los servicios, eso es lo que ponía en duda, que era un poco lo que decía el jefe del Comando Norte, ¿no? Que había ciudades que estaban 100% tomadas por el narco. Pero sí es cierto, sí hay poblaciones en donde si el narco no está de acuerdo con algo, pues simplemente remueven de forma no amable al presidente municipal y se acabó. Pues ponen y quitan, ¿no? Hay muchas, y no son pocas, y me llama la atención. También dudo, pero al revés, Galán, por el número, ¿no? Dudo en el número porque a mí me parece que pueden ser más. Lo decía Santiago un poco con el sarcasmo, ¿dónde no? Pero es que a esos grados estamos llegando. Mira. Bueno, ninguna ciudad importante, ¿no? O sea, Guadalajara, por ejemplo, no la gobierna el narco, ¿sí? Eso iba a decir. Actualmente, combinando este tema que estamos hablando con el asunto electoral, actualmente va a haber candidatos y candidatas que para ingresar a una colonia en Zapopan, en Guadalajara, tienen que pedir permiso a los que dominan esa colonia. La plaza, sí. Exacto, tal cual. Entonces, a lo mejor no estamos al nivel de poblaciones más pequeñas en el norte, en el sur, aquí mismo en Jalisco también hay de eso, ¿no? Donde para ingresar al pueblo tienes que tener autorización o de menos tienes vigilancia. Pero les platico rapidísimo anécdotas, ¿no? Hace más o menos unos 15 años, como siempre el dinero ha sido fundamental para hacer política, el narco ofrecía a los candidatos, yo te financio la campaña, pero el jefe de seguridad lo pongo yo. Y eso de arreglos muchos presidentes lo aceptaban, ¿no? Después el narco, pues como que viendo si ellos podían poner al jefe de seguridad, ¿por qué no al presidente, no? Y entonces ya empezaron a financiar a sus candidatos a las presidencias municipales, ¿no? Y después, y creo que un ejemplo de esto es el municipio aquel donde pasó lo del Ayotzinapa, pues después todos subimos del suegro y de la esposa y todo esto. Ya después los propios narcos se pueden postular para ser presidentes municipales, ¿no? Y actualmente, si tú quieres emprender un proyecto político,
hay grandes espacios territoriales de municipios enteros que en este cambio de lógica de cómo se organiza el narcotráfico ya de una manera territorial, porque antes eran las rutas, el trasiego, pues no los puntos, ahora son extensiones territoriales que se dominan, y entonces hasta para hacer política, no sé, constituir un partido, registrar un candidato, no lo puedes hacer si el narco no te da el visto bueno, ¿no? Así es la situación en nuestro país, mucho más grave. Y regresando al punto, y con esto concluyo el comentario, al tema del dinero, ¿qué porcentaje de la economía nacional creen ustedes que se mueve con dinero del narcotráfico? Claro, y el lavado de dinero que genera múltiples negocios que aparentemente son transparentes, pero que en realidad blanquean, ¿no? Y que eso mueve muchísimo la economía de muchas regiones del país. Sí, y sabes que esto podría responder algo que no hemos podido responder, y es cómo Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que todos, incluso dentro de Morena, le decían que la candidatura de Félix Salgado Macedonio le iba a restar y no a sumar a Morena, ese aferre, que todos lo vimos como aferre de él porque era su compadre, a lo mejor no es tal. A lo mejor Félix es el candidato de alguien a quien hay que obedecer. Bueno, hay que entender que Félix Salgado Macedonio, lo he dicho en otros programas, es uno de los principales movilizadores del voto de Morena en el sur del país. Es tan el poder que tiene él que el propio López Obrador lo hizo compadre, o se hicieron compadre. Yo no sé quién hizo compadre a quién, pero al final estos compadrazgos pues surgen de los intereses políticos, y para Morena es un personaje importantísimo en términos de movilización política. Sí, pero no pierdas de que vista... trae todavía el 40 y tantos % de la intención del voto, a pesar de la fichita que todo el mundo ya sabe que es. No pierdas de vista que las encuestas decían que Morena ganaba Guerrero, pusieran a quien pusieran de candidato. O sea, sí es verdad que con Félix arrojaba mejores números, pero cuando planteaban otros 15 candidatos de Morena, con todos ganaban. Entonces, por eso pareciera que es el candidato cómodo para algunas personas. Pudiera, pero ¿no? la buena noticia es que el INE le va a retirar la candidatura. Esa es la noticia de esta semana. Y tú te la crees. Y no solo a él, a otros más. Bueno, ya 60, hablando en serio, podría suceder que el INE lo haga. Ojalá se anime. Pero lo que no veo venir es que después, cuando vengan las impugnaciones al tribunal, el tribunal sostenga una difícil decisión del INE, porque lamentablemente tampoco ahí tenemos un espacio que garantice legalidad o democracia. Hay que poner en contexto la noticia que anuncias, Paco. El día de ayer sesionó el Consejo General del INE, en donde hicieron una revisión de los actuales aspirantes registrados, que no registraron sus gastos de precampaña o que los registraron en ceros. Ellos tomaron la determinación, pues, digamos, bastante objetiva de buscar retirar de las candidaturas a quienes no cumplieron con ese proceso legal de decir públicamente cuánto dinero invirtieron en sus precampañas. Lo curioso, porque estamos hablando de cerca de aproximadamente 60 candidatos distintos a distintos puestos, pero la gran mayoría son de Morena. Por ahí se coló por uno del PRI o dos del PRI, pero la gran mayoría son de Morena. Los aspirantes de Morena no tienen ningún interés en cumplir con la ley, con las normatividades electorales, y lo que están haciendo ahora es victimizarse diciendo que hay una campaña en su contra. Se dieron cuenta que el elemento que tienen para pues, perseguir o poder procesar a Félix Salgado Macedonio es un video. El problema es que el video sí no se ve muy producido, ¿eh? O sea, que este cuate pueda decir que del otro lado estaba su secretaria con un teléfono celular grabándolo, casi puede conectarla a esa. Y hasta donde yo sé, no hay ningún otro elemento que haya presentado el INE para poder acreditar que sí hubo gastos de precampaña y que no fueron reportados. Más bien, y por donde se está yendo el INE, es en el registro oficial que hizo el partido Morena de nombres específicos de personas a una encuesta que los hace inmediatamente partícipes de una precampaña. Es evidente que no solo Félix Salgado Macedonio, todos los que compitieron en esa encuesta por Guerrero
hicieron inversiones, hicieron movimientos, hicieron precampaña, se estuvieron trasladando, estuvieron haciendo anuncios, etcétera, y eso los hace acreedores a una fiscalización. Podrán ellos negarlos, pero la realidad ahí está, y con toda razón y con toda justificación el INE determinó. A mí lo que me preocupa es cómo el partido Morena una vez más va a aprovechar, y ya lo está haciendo, para hacer una contracampaña en contra del Instituto Nacional Electoral, acusándolo de faccioso. Esto una vez más viene a debilitar nuestros procesos democráticos y viene a debilitar también a nuestro árbitro electoral federal. Y se le van al cuello directamente, están pidiendo la destitución de Ciro Murayama y del otro consejero electoral. ¿Te acuerdas a quién más están señalando? Hay dos a los que están señalando de del que presidente, al presidente y a Ciro. Sí, y la verdad es que de una forma súper sucia, pues, ¿no? O sea, diciendo tal cual que están jugando para los intereses de los partidos de oposición, y la verdad es que no ofrecen, como lo hace el PG, ninguna prueba al respecto. He tomado la siguiente decisión. A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024. C. Este plan iniciará desde julio del presente año, con un incremento del 15%. En enero de 2022, 2023 y 2024, el aumento será del 20% anual, más inflación, hasta llegar a 6,000 pesos bimestrales. La decisión que estoy tomando y dando a conocer desde Guelatao representa incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores de 135,000 millones de pesos a 240,000 en 2022, a 300,000 millones de pesos en 2023 y a 370,000 millones de pesos en 2024. De esta manera se beneficiará a 10,300,000 adultos mayores. Sorprendentemente previo a las elecciones, ¿no? Bueno, pues tan sorprendente como todos los programas sociales de reparto y subvenciones, pues, ¿no? Tal cual, es el PRI, y tengan, el PRI. Y tengan su pacto de civilidad democrática para esta elección, ¿no? Vamos firmando un pacto, pero yo por el otro lado voy sacando más recursos para compra de votos y voluntades en las elecciones. Es otro manejo burdo más del recurso de los impuestos que nosotros pagamos para compra de votos previo a las elecciones, más que evidente. Pues mi chairés lo que me hace denunciar es que el clasismo que les caracteriza a ustedes, los ultraderechosos, se oponen a que la gente que lo necesita reciba más dinero del que injustamente se ha acumulado en pocas manos en este país. A mí, por favor, llámame derechairo. Por favor, ¿no? O fifi, lo que pero, te quede más cómodo. A ver, es que tenemos un problema gravísimo porque se está recortando los recursos a los estados. Claro. Los estados cada vez tienen menos posibilidades, los municipios están en la ruina. Se está concentrando el poder y el recurso a nivel federal de nueva cuenta, como en los mejores tiempos del PRI. ¿Y en qué se está utilizando el dinero? En repartirlo sin ton ni son, sin ningún interés de invertir en el país, en el desarrollo del país, simplemente en dádivas que se transfieren a votos electorales. Esta idea de bajar la edad
para mí no es más que el resultado de una caída en las encuestas en Morena, y que tienen que encontrar la manera de ir convenciendo a los electores, y esta medida de repartir recursos ahora de los 68 a los 65 años es porque necesitan más votos para Morena, para afianzar sus candidaturas, porque en muchos estados se les empiezan a desmoronar sus preferencias electorales. Ahora, no está el recurso, ¿eh? O sea, ese es otro grave problema. O sea, lo que aumentaría en dádivas el programa, ese dinero excedente no lo tiene en este momento el gobierno. Lo interesante es saber ahora qué va a recortar, o ahora en dónde es en donde va a aplicar su política de austeridad para poder juntar esa lana. Pues está fácil, Galán, tienes la maquinita para imprimir dinero, ¿no? Ahí le das vueltas y imprimes y repartes, ¿no? No, ya en serio, retomo lo que dice Santiago. Mira, el tema es que de todos modos, el 60% o más de la población sigue aprobando la forma de gobernar de Andrés Manuel. El 40% en promedio en el país está dispuesto a votar por Morena, y aún en los espacios que no se caracterizan por tener esas simpatías, Morena encabeza las preferencias, y cuando no las encabeza está en un segundo lugar muy cercano. La gente no aprueba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No, a su persona. Cuando lo ves por rubro, en seguridad está reprobado, en el manejo de la salud está reprobado, en economía está reprobado. O sea, cuando se maneja rubro por rubro, está reprobado. Lo que sigue teniendo altísimos índices de aprobación sí es la simpatía hacia la persona. Pero su gobierno, en términos generales, en todas las encuestas, está reprobado. Algo que llama la atención, porque describe muchísimo al mexicano. No estoy de acuerdo cómo gobiernas, pero me caes muy bien. Exacto, tal cual. Pues justo era lo que quería señalar, Santiago, que existe esta paradoja, ¿no? Es aprobado el presidente en su persona y es reprobada su forma de gobierno. Y a la par hay una intención del voto en favor de su partido, ¿no? Entonces, y una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Y sabes por qué sí van a votar por él? Porque a pesar de que reprueben su gobierno, como les cae muy bien, y del otro lado en la oposición ni les caen bien, ni confían en ellos, se va a ir el voto para el PG. Al menos por pura simpatía. Yo más bien veo un esfuerzo opositor, un bloque anti-AMLO, con los mismos partidos que ya están ahorita en la Alianza Va por México, quizá con otros tantos más, pero la veo más encabezada esa coalición opositora con algún candidato que no necesariamente salga de ningún partido político. Y en esto creo que llevan mano toda la cúpula y los sectores empresariales, o alguna persona con un reconocimiento social más o menos amplio, que entonces entre todos estos partidos políticos, anti-Morena, anti-AMLO, y el sector empresarial, que tampoco es afín a él, impulsen a una persona que ahorita no vemos tan ¿Tienes clara. a alguien en mente? No, por eso decía que ahorita no. ¿Absolutamente nadie te parece como que pudiera perfilarse? Yo les puedo recomendar. Pensaría en algún dirigente empresarial, pero tampoco me parece la mejor o la gran opción, pues, ¿no? Pero no, ¿tú, Santiago? Yo los invitaría a que vayan descartando de entre tres sectores distintos. Uno es entre los actuales senadores de oposición, entre los actuales gobernadores de oposición, o entre los futuros diputados de oposición que ganen en la próxima elección. Ahí es donde hay que buscar quiénes serán dentro de los partidos políticos los aspirantes. Habrá que ver cómo se reconfiguran las alianzas, o si las alianzas en esta elección son un fracaso, entonces se tendrá que apostar por el voto útil. Pero yo creo que se va a tener que buscar entre esos tres grandes sectores, entre senadores, entre los futuros diputados, o entre los actuales gobernadores, o de los gobernadores que ganen en esta elección. Pues pinta mal entonces. Yo también esperaría más que saliera el gran personaje de algún otro sector, como lo decía Paco. Eso me emocionaría más, pensaría que tendría más posibilidades, pero pensar en que va a ser Alfaro el que va a competir contra el PG, bueno, ya nos carga. Yo los invitaría a dejar de lado ese caudillismo que los caracteriza, creer que va a venir el superhéroe, el zorro con su antifaz y su látigo a cambio. Eso no va a pasar. No, eso cree Alfaro que es.
Y eso, es que ahí hay un problema de fondo que nos describe a los mexicanos. Queremos que venga el superhéroe, el Tata Cárdenas, el Benito Juárez. Por eso llegan los López Obrador a la presidencia. Tenemos que cambiar esta idea de un país caudillista a un país de instituciones, a bajarle a la idea del presidencialismo y a tratar de encontrar un país de equilibrio de poderes. Sí, eso es lo que deberíamos de estar aspirando los mexicanos. Sí, pero no vamos para allá. No un pinche superhéroe que venga a cambiar la lógica del país. Y mientras sigamos soñando en ese tipo de realidades alternas, vamos a seguir teniendo el país jodido que tenemos y que lamentablemente hemos tenido. Pero no de vamos acuerdo para allá. con todo lo que dice Santiago, solo señalaría, para finalizar el tema, que antes del 2024 tenemos el 2021 y en el 2021 veremos si estos programas de reparto de dinero, que como ustedes lo sospechan, pueden o son utilizados para generar votos en favor del actual gobierno federal, funcionan como se plantea, y o si eso se complementa con esto que ustedes describieron como el síndrome de Estocolmo, porque la elección intermedia sí hace un parteaguas de lo que vendrá después de 3 años. Bueno, el 41.5% de los entrevistados, según el INEGI, dice estar muy de acuerdo, y el 36% algo de acuerdo, lo que haría en un global de 77.5% en que debe de gobernar a México un líder fuerte. O sea, en unipersonal la figura de gobernanza. Así que, por eso te decía, no vamos para allá. Debería de ser para allá, pero no vamos para allá. Los mexicanos no quieren ir para allá, pues. No quieren ir para allá. Oye, Galán, también... en esa misma encuesta se señala que el 40% de los mexicanos aceptarían un gobierno militar, ¿eh? Ojo con eso. Qué cosa. Esa sí me asusta, fíjate. El 40% de los mexicanos ya estén dispuestos a... Échenos ya los militares, ya valió madre esta madre. Pero también es un síntoma de la descomposición social y política que vive el país, los altísimos índices de violencia, la corrupción que hay desde el poder, etcétera. Es decir, otra vez, el debilitamiento de las instituciones políticas y sociales del país lleva a la gente a pedir un gobierno autoritario, incluso hasta con rasgos militares. Y bueno, por otro lado, la falta de conocimientos y de interés de los ciudadanos por la política. Una sociedad en la que se prefiere hablar de fútbol que de política, obvio, no le importaría que nos gobernara un mandril vestido de verde. Ahora, esa descomposición de la que hablas nos ha llevado a casos como en esta semana en Guadalajara, una persona que sufre un asalto, que en principio es una víctima, le tratan de despojar de su vehículo, no se lo despojan, pero le despojan del celular y decide, o sea, los ladrones se van, fue con pistola, lo encañonaron, muy mal, los 3 ladrones muy mal, pero ellos tratan de huir y la víctima les persigue y les atropella, mata a uno, deja gravemente herido a otro y el otro se escapa. Es un síntoma tal cual de esa descomposición social y de esa hambre de justicia que nunca llega a saciarse, pues. Bueno, retomando este tema, un dato de la encuesta que tú citabas, Galán, importante, dice que más del 60% de la ciudadanía considera que las leyes se respetan poco o nada en nuestro país, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar, digo, me queda claro que ninguno de nosotros 3 estaríamos de acuerdo en esto, pero la mayoría de la población sí considera seriamente la justicia por su propia mano. Este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y entonces lo que jurídicamente se configura son 2 delitos. Bueno, de un lado hasta 3, ¿no? Porque el que atropella es acusado seguramente o será acusado de lesiones, de tentativa de homicidio y de homicidio por el ladrón que sí robó. Y del otro lado, digo que sí mató, y del otro lado, pues el robo, ¿no? Y la mayoría de la población, a pesar de que estoy convencido que en su fuero interno rechazaría la violencia, el enojo es tal y la decepción es tal con las instituciones de justicia que seguramente expresaría, y lo hemos visto en muchos comentarios, ¿no? Qué bueno, ya, mátenlos a todos, ¿no? Y bueno, los linchamientos públicos son una gran muestra de esta situación tan grave en la que estamos. En todas las redes sociales le han apoyado a este hombre, y pues, ¿cómo te diré? Lo caracterizan casi de héroe, pues, ¿no? De que eso es lo que deberíamos de hacer todos para deshacernos de las ratas, o sea, en esos términos, pues.
No, y lo curioso es que termina incluso institucionalizando la justicia por propia mano, ¿no? La creación de autodefensas en Cherán, en otros poblados michoacanos, en Guerrero, etcétera, habla justamente de eso, de que cómo la justicia por su propia mano empieza ya a generar una especie de institucionalidad en la que la misma sociedad decide expulsar de los poblados a los policías para crear estas guardias comunitarias de autodefensa. No es más que la respuesta social, yo tampoco lo apruebo, pero en un país en donde la impunidad reina en todos los aspectos, la justicia no se lleva a cabo, tú agarras a un ladrón, lo denuncias, se lo llevan y a los 3-4 días ya está suelto, sigue haciendo de las suyas, pues eso sí va llevando a la sociedad a una desesperación y empieza a haber una especie de solidaridad hacia quienes actúan por su cuenta para promover su propia justicia. Es escandaloso porque nos está llevando a un país sin ley. Y mientras no haya una reforma profunda a nuestro sistema de justicia, mientras no se invierta realmente en tener los elementos, los ministerios públicos y los jueces que el país merece, cada vez vamos a ir llegando a situaciones más extremas de justicia por propia mano. Oye, a mi punto de ver, esto es lamentable. ¿Y está siendo también influenciados los jueces o las autoridades por la opinión pública, no? Porque, Paco, yo te pregunto, a cualquier otro ciudadano que no tenga este apoyo en redes y social que se está viendo para este ciudadano que decidió ir tras estos ladrones, a cualquier otro que se le acuse de triple intento de homicidio, lesiones a uno de ellos, homicidio a otro, ¿podría salir bajo fianza? Porque este hombre está hoy bajo fianza. Está libre bajo fianza. Con una estricta visión jurídica, por supuesto que no. Pero como bien lo dices, claro que hay una influencia bastante relevante de la opinión pública y un contexto también hay que decirlo, en la parte jurídica, que seguramente la defensa de los abogados que en este caso estarían hablando en favor del imputado, pues claro que vinculan el delito previo del que él fue objeto, ¿no? Claro, y claro. más que el robo, estoy adivinando que la defensa, los argumentos del tipo que puede presentar es que si lo asaltaron con una pistola, también la vida de él estaba en riesgo, ¿no? Y entonces seguramente van a argumentar legítima defensa, están en su derecho de hacerlo, pues, ¿no? Legítima defensa, que él estaba en el temor de ser en ese momento asesinado también, porque le pusieron una pistola, etcétera, etcétera, y que a final de cuentas es un estado alterado mental, de respuesta, y por ahí puede ser la defensa, o seguramente por ahí. Que también es real, ¿no? También es real. Esa parte sí. Puede ser real. De que el tipo cayó en un momento de locura, eso sí se puede alegar. Pero ya en el momento en el que él los atropella, en ese momento él ya no corría su vida a peligro. O sea, lo asaltan y se van. Y ya estaban a una cuadra cuando él decide arrancar y ir por ellos. O sea, su vida ya no corría peligro. Ya no puede ser legítima defensa, ¿o sí? ¿No? Por un lado, tampoco creo que la fiscalía le eche muchas ganas a la acusación contra la persona. No sé qué fiscal se pondría de una manera decidida y determinada a hacer que encarcelen a esta persona, porque seguramente hasta simpatía o empatía le generaría la situación. Y vaya, y con la opinión social encima, la propia fiscalía como institución creo que no se vería demasiado bien o no sería muy aplaudida si fuera tras la persona que está apoyada por la mayoría de la opinión, pues, ¿no? Que eso es grave, ¿no? Sí, claro, pero un tema que no quiero dejar pasar solo porque lo siento como una alusión personal. Encorcheto el tema de Cherán, Santiago, en el tema de autodefensa, porque en Cherán fue un fenómeno social encabezado principalmente por las mujeres indígenas de esa comunidad que con su vida, con palos, piedras, machetes, defendían la deforestación de su territorio. Así ellas organizaron la defensa y sí lograron correr a todos los cárteles que estaban explotando el tema forestal ahí. Muy distinto a las otras autodefensas en territorio michoacano o en cualquier otro lugar, donde luego ya se mezcla este tema de disfrazar de autodefensas un asunto de tener control de otro cártel competidor, pues, ¿no? Entonces, ciertamente el esquema de autodefensa no me parece que es la solución a los problemas de seguridad que tenemos. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? No estoy tratando yo de
de negar esa realidad ni la valentía de las mujeres de Cherán. Simplemente pongo acento en el carácter extralegal de la manera en la que la sociedad, ante la desesperación de una autoridad ausente, termina pues básicamente haciendo justicia por su propia cuenta, con o sin razón. Digo, yo no quiero emitir un juicio, simplemente señalo la parte extralegal de ese tipo de fenómenos. Pero razón no podría haber, Santiago. O sea, equiparar un homicidio con un robo, estás hablando de, este hombre estaba perdiendo un celular, o sea, algo que podría costar 3-4 mil pesos. Este otro hombre perdió la vida, o sea, es como, no es equiparable, ¿no? O sea, no fue y le robó algo. No es equiparable, locura, pero pues. también es entendible la desesperación social ante la falta de justicia. Sin duda. Y el momento que está viviendo esa persona de frustración. Sí, sin duda. La verdad es que si él hubiera tenido un arma para defenderse o atacarlos, pues lo hubiera hecho, hubiera hecho que convirtió su vehículo en un arma. Y eso es parte de la desesperación. Él no, digo, si le tumbaron el celular, pues no le puede llamar a la policía. Sí, no, pero, o sea, sí, tienes toda la razón. Por supuesto que debe ser una cuestión espantosa, ¿no? El pánico que debes de sentir de que un tipo... Bueno, yo ya lo he sentido. 3 veces me han asaltado con pistola en la cabeza. Una de ellas le temblaba la mano al tipo. Y por supuesto fue muy traumática esa situación en un cajero automático por el Mónicas. Ya te imaginas qué andaba haciendo allá. Pero la verdad es que fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Y me robaron 4,000 pesos, que era lo que podía sacar el cajero. Pero te digo con toda honestidad, ni en ese momento, ni hoy, hubiera deseado que ese tipo perdiera la vida por esos 4,000 varos. Honestamente no. Y no porque sea muy bueno, simplemente porque entiendo que hay una gran diferencia entre la vida de alguien y 4,000 varos, güey. O sea, no es equiparable. Pero sí hay descomposición social, ¿no? Sí, o sea, tú tienes ciertos valores que te hacen pensar, mira, que se lleve los 4,000 pesos, pero no todo el mundo piensa igual. Tienes razón. Pues algo así... ibas a comentar, Galán, precisamente sobre un asunto muy similar en Brasil, ¿no? Es eso, que esto se ha ido extendiendo y no es un asunto exclusivo de los mexicanos. En Brasil también en esta semana se presenta este video también, yo creo que incluso más violento, y ahí es más complejo el análisis, porque ahí no es la víctima la que reacciona, es un tercero que está observando cómo un trabajador honesto se sube a su moto y llega un bandido a quererlo despojar de sus pertenencias. Y es este tercero, que es un espectador, el que decide quitarle la vida al ladrón, ¿no? Es también una cosa impresionante. A ver, pero en el caso de Brasil, el fenómeno es todavía mucho más complejo. La disparidad entre ricos y pobres siempre ha sido muy evidente. El tema de las favelas y cómo el conflicto social ha escalado, los niños de la calle que terminan siendo delincuentes. Yo recuerdo desde la adolescencia cómo el gobierno determinó crear escuadrones paramilitares llamados escuadrones de la muerte, que para evitar la delincuencia a futuro, lo que hacían era salir por las noches a asesinar niños de la calle. Es decir, esta desesperanza ante la conflictividad social llega a niveles tan inhumanos como asesinar niños de la calle porque saben que a futuro van a ser potenciales delincuentes. Ya ni siquiera se preocupan en rescatarlos, simplemente matarlos como ratas, los sacan de las alcantarillas para asesinarlos. No, pues, ¿qué tanto influirá en este contexto de diferencia que marca con Brasil los años de dictadura militar que tuvieron allá, ¿no? Lo ligo con lo que veíamos antes de que mucha gente aquí preferiría un gobierno militar o estaría dispuesto a aceptarlo, pues no. Me refiero por estos rasgos de respuesta criminal, violenta, genocida, que nos describía Santiago, pues no. Pero entonces, más en una lógica de análisis social que jurídico, cómo esto se instala en el psique social, como para que ese tipo de recursos, si no aplaudidos, cuando menos sean admisibles, y también la respuesta es como la que vemos en este video de Brasil, ¿no? Donde y hasta hoy que por ser un tercero hasta de héroe, ¿no? Digo, sí, no solo el que se defiende, es un héroe que está haciendo, yo no lo diría así, pues, pero seguramente la mayor parte de la población así lo vería, ¿no? Y el racismo, ¿no? Y el racismo que sigue existiendo en Brasil. En Brasil hay una minoría rica que es
mayoritariamente blanca, y una mayoría pobre en la cual se inserta la mayoría de los afroamericanos o afrobrasileños. Todavía existe un racismo, dirán que no, pero es muy evidente. Entonces hay muchos componentes, la desesperanza brasileña, y se nota en las dictaduras, efectivamente se sigue viviendo y se seguirá viviendo si no cambian las cosas. A mí me parece que en el asunto de que sigue existiendo una policía militar en Brasil es un ingrediente que acelera o que detona mayor violencia. Si han visto ustedes las operaciones de esta policía, en televisión hay demasiados ejemplos de cómo actúan, son reactivos, son muy violentos, es como un equipo SWAT, pero toda la corporación. Entonces es difícil imaginar que ellos no estén abonando a la violencia en lugar de restándole. Me tocó conocerlos en Brasil. Realmente son una autoridad. La gente los respeta precisamente por ese miedo que les tiene, ¿eh? Exacto. Y sí se imponen. Sí se imponen. Sí. Entonces, Paco, ¿tú qué opinas? Nos hiciste la pregunta a los demás, pero ¿tú qué opinas? Pues que efectivamente el gobierno militar influye, creo yo, negativamente en una secuela que puede durar varias décadas de mucha violencia. Pero, ¿sabes yo de qué sí me siento muy mal el día de hoy? Debo de decirlo, que a mí Santiago no me va a venir a humillar con sus predicciones. Yo también tengo una predicción que voy a lanzar el día de hoy y que seguramente va a ser exitosa también como la de Santiago. Creo yo que por los antecedentes y por lo que hemos estado viendo desde el 1 de marzo a la fecha, desde el lapsus brutus que tuvo Joe Biden en Texas. Representatives Shirley Jackson Lee, Al Green, Sylvia Garcia, Lizzie Pinelli, Pinell, and what am I doing here? I'm going to lose track here. Excuse me. Pinell, and what am I doing here? I'm going to lose track. Y lo demás que ha ido sucediendo, como las 3 caídas al subir la escalinata del avión hace 3 días, sumado a un montón de otros lapsus, yo creo que Joe Biden este mismo año renuncia. Así que creo que Kamala Harris será presidenta de Estados Unidos antes de acabar este año. No, los dejé muertos. Sí, claro, es que ahí ya no sabemos si es una buena noticia o todo lo contrario, pues, ¿no? Ahí es. Veremos tu predicción. Pero ustedes ¿en serio qué piensan? A mí me llama la atención y hasta me genera cierta preocupación porque la estabilidad político-electoral en Estados Unidos y los índices de racismo han estado muy exacerbados. Lamentablemente fue una elección entre ancianos y cuando votas por un anciano se corre el riesgo de que se den este tipo de cosas. Creo que el que la gente haya votado por Biden y al final quede Kamala, con todas las cualidades y capacidades que yo le veo a esa mujer, que creo que puede ser revolucionaria si llega al gobierno, pero no hay que dejar de lado el machismo, el racismo y el trumpismo que pueden volver a la arena si esta mujer llega al poder. Yo le deseo la mejor de las saludes a Joe Biden. Yo creo que lo mejor para la democracia en Estados Unidos sería que el señor terminara su mandato. Lamentablemente su situación de salud podría no permitirlo. Ojalá y Kamala, estoy seguro, haría un gran papel. Lamento muchísimo que esto pudiera volver a exacerbar momentos críticos de la democracia gringa que ya se habían estado viviendo y que aparentemente se iban a calmar con Biden. Es todo. Pues a mí me parece que efectivamente el ojo habría que ponerlo en la reacción de los opositores. Sí. Es decir, de todo el trumpismo y toda esa extrema derecha radical, racista, decididamente golpista, por lo que vimos en el Capitolio. Y profundamente misógina. No, absolutamente, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que quizá la mejor noticia sería que terminara Joe Biden su mandato y en lugar de buscar una reelección como se acostumbra, en todo caso que la candidata demócrata fuera la actual vicepresidenta, y entonces sería una transición más tersa, entre comillas, porque habría que ver de todas formas la reacción de el bando opuesto, porque claro, un cambio así como lo predice Galán, sí puede tener implicaciones bastante extraordinarias, pues, ¿no? Por el hecho en sí de lo extraordinario que sería un cambio tan rápido, pues, ¿no? Ya veremos quién gana en su bolita de cristal,
Sí, Galano Baeza. Pero la verdad es que yo creo que, lo decía bien Santiago, por el talento, por las capacidades, por lo que se ha visto de Kamala Harris, yo creo que está más que capacitada. El problema es los que están afuera, ¿sí, no? Quienes los reaccionarios de Estados Unidos. Tal cual. Oiga, pues ya se nos fue este agujerito. ¿Cómo se la pasaron? Bien. ¿Sí? Otra vez no hubo pleitos. Pues yo aprovecho para despedirme. Yo soy Santiago Baeza. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas las personas que tienen la generosidad de observarnos y escucharnos y mejor aún de criticarnos. Sí, y la verdad es que sí fue un agujerito más bien guango, pero consistente al final del día, ¿no? Siempre cerramos consistentes. Les mando un abrazo a ustedes dos y también a todos los que nos observan. Muchas gracias. Apóyenos en las redes, por favor.